Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a esta edición de Agenda Política. Soy Enrique Castillo y los invito a un programa realmente interesante. Cerramos una semana que ha estado dominada por la discusión del aporte de las empresas a los partidos políticos a partir de la declaración de Dionisio Romero Pauletti de haberle entregado en efectivo $3.650.000 a Fuerza Popular, directamente a la candidata Keiko Fujimori. También durante la semana se ha hablado de la situación de Keiko Fujimori, porque la próxima semana, se estima, habrá un fallo con relación a la decisión del Tribunal Constitucional sobre su situación. Y en paralelo también la discusión ha versado sobre las listas que están postulando al Parlamento 2020, porque se cerró la inscripción y hay una serie de dudas con respecto a esos temas. Vamos a hablar de eso hoy día con el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, el señor Luis Alberto Carrasco Alarcón, que está con nosotros esta noche. Tendremos también otras entrevistas, pero vamos a empezar con este tema, porque además hoy día se vence el plazo para la subsanación de una serie de observaciones, y esta semana se debe definir algunos otros temas. Señor Carrasco Alarcón, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, señor Castillo, gracias a usted por la invitación a Canal N. Señor Carrasco, ¿cuántas listas solicitaron su inscripción para las elecciones 2020? 23 listas se presentaron, solicitudes de inscripción de 23 listas. Muy bien, ¿cuántas quedaron aptas? Una lista ha sido admitida, una de las 23, así es. ¿Se puede saber quién es? FREPAP. Efectivamente. El único. ¿Ha cumplido todos los requisitos? A ver, la admisión significa de que esa lista entra al periodo de tachas. Vencido el periodo de tachas de 3 días, recién se da por inscrita la lista. Muy bien, pero ha cumplido en este proceso con todas las formalidades. Sí, el periodo de calificación lo ha pasado. Muy bien, 22 no han cumplido. Efectivamente. Muy bien, ahora, de esas listas, ¿cuántas presentan observaciones para su inscripción? Observaciones graves. De las 22 que quedan. Bueno, tenemos 22 listas observadas por dos aspectos. Uno de ellos relacionados con democracia interna y el otro relacionado con situaciones de los candidatos individuales. Muy bien. Cuando hablamos de democracia interna, estamos hablando en realidad de los invitados. Democracia interna, efectivamente, democracia interna tiene que ver con todo el procedimiento que tiene que seguir la organización política para designar, para la elección de sus candidatos, sea elecciones internas o sea designación directa por invitación. Eso es la idea de democracia interna. El concepto de democracia interna expande a ello, es decir, a todo lo relativo al procedimiento, a la etapa en la cual la organización realiza la elección. Puede ser abierta con simpatizantes y afiliados, puede ser cerrada, muy bien, solamente con sus afiliados. Pero en concreto, los problemas parece que más se han presentado tienen relación con los plazos para incluir a los invitados, ¿cierto? Efectivamente, así es. Muy bien. ¿Cuántas listas tienen este problema? Son 9 listas que tienen este problema. Lo que sucede es que por resolución 155 de este año del Jurado Nacional de Elecciones se estableció un calendario electoral. El calendario electoral fijó que a partir del día 11 de octubre hasta el 6 de noviembre se realiza el periodo de democracia interna. O sea, es lo que señala el calendario electoral. Ello implica de que entonces los partidos dentro de ese periodo debían realizar su proceso de elección, sea elecciones internas o sea elección directa. Designación. Designación directa, ya. Correcto. Entonces, en la mayoría de los casos, o en los 9 casos que le estoy señalando, la designación directa se ha realizado fuera del plazo del calendario electoral, es decir, con posterioridad al 6 de noviembre. Muy bien. ¿Esto qué implica? ¿Que se les elimina del proceso? Se ha declarado la improcedencia, efectivamente, ahí respecto... Quiero que me ayude, porque hay dos términos que son los que dan vueltas en los medios de comunicación y que la gente de pronto quisiera saber de qué se trata. Uno es, dice, declaran inadmisible tal lista. Otra, declaran improcedente tal lista.
¿Cuál es la diferencia entre inadmisible e improcedente? A ver, en principio el pronunciamiento puede ser respecto de la lista o respecto de alguno de los candidatos de la lista. Perfecto, o sea, puede ser una lista completa o puede ser uno o varios candidatos particularmente. Perfecto. Puntualmente, el tema de democracia interna por designación directa, extemporánea, es decir, fuera del calendario. Le había pedido que me diga qué cosa es una lista inadmisible. Correcto. Lista inadmisible es cuando se observan aspectos relacionados a, por ejemplo, que esclarezcan por qué un personero es un personero no afiliado, ¿correcto? Cuando de pronto su estatuto puede señalar que el personero tiene que ser personero afiliado. Entonces se le dice, ¿qué es lo que ha sucedido en este caso? Tienes que esclarecerlo. También inadmisibilidad, en la gran mayoría de los casos se ha dado por el tema de la carta requisito de la licencia sin goce de haber. Entonces, esa es una observación que implica la inadmisibilidad. O sea, por ejemplo, los parlamentarios que forman parte de la comisión permanente y no han pedido licencia, su condición es de inadmisible. Sí, hasta que se determine en esta calificación nueva, porque tenían el plazo de 2 días para hacer el descargo, ya presentaron el descargo, ahora queda evaluar y determinar 2 ámbitos. Si es que, primero, 2 posibilidades, 2 alternativas. Si es que dentro del escenario de que se ha declarado la inadmisibilidad por no presentación de la carta de renuncia dentro del plazo hasta el 18, eso significaría que al no haberse cumplido, eso es una posibilidad, al no haberse cumplido hasta el 18 con la presentación de la carta, la candidatura tendría que ser rechazada. Perfecto. O la otra posibilidad es que se analice y se considere, es otra posibilidad, se considere que es posible presentar esa carta de renuncia fuera del plazo, o sea, fuera del día 18, y es una situación que tiene que evaluarse y va a emitirse un pronunciamiento respectivo. ¿Y quién va a decir si es que se le aceptan las cosas fuera de plazo? El jurado electoral, bajo mi presidencia, va a determinar ese aspecto. Por eso digo, dentro de las 2 alternativas. Pero lo que usted nos está diciendo es, o digo que el plazo se venció, y con lo cual, si no presentaste a tiempo tu licencia, te vas, o hubo plazo, pero me hago como que no existe el plazo y te dejo participar. ¿Es así? El alegato de la solicitud de descargo que se ha presentado pide eso. Pide que se considere que se puede presentar después del 18, porque invocan de que la fecha de efectividad de la licencia tiene que darse a partir del 27. Esa es la postura, el punto de vista. ¿Y es atendible? Eso es lo que se va a evaluar, señor Castillo. Pero en principio, ¿usted lo ve atendible, justificable? Definitivamente tiene que ser materia de pronunciamiento. Muy bien, pero entonces existe una salida para ellos. Yo no he dicho que sea una salida, digo que hay 2 hipótesis y dentro de esas 2 hipótesis se va a tener que elegir una de esas alternativas. Muy bien, si usted dice no procede y se van, ¿pueden apelar al Jurado Nacional de Elecciones? Efectivamente, sí. Hay otra instancia. Hay otra instancia. Perfecto. Ahora, inadmisible entonces tiene subsanación. La idea formalmente es que es susceptible de subsanar de acuerdo al caso que se analice. Muy bien. ¿Improcedente qué significa? Improcedente es un rechazo que no admite ningún tipo de subsanación. ¿Qué casos, por ejemplo, han sido declarados improcedentes? Puntualmente han sido declarados improcedentes, por ejemplo, designaciones directas. ¿Puedes darnos ejemplos? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, Gino Costa, ¿no? Los candidatos del Partido Morado, los candidatos del Partido Somos Perú, los cinco elegidos por designación directa para reemplazar a los 5 que renunciaron. Entonces, esos 5 han sido declarados improcedentes porque la designación se realizó fuera del plazo. Entonces, improcedente significa que no hay lugar a reclamo. No hay lugar a subsanación, no hay lugar a reconsideración, entonces definitivamente lo que les queda es una apelación. Al Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Muy bien. O sea,
Inadmisible es regularizable, improcedente solamente queda la apelación al Jurado Nacional de Elecciones. Inadmisible, efectivamente, se le permite que presente un descargo para analizar si es que amerita o no la subsanación. Muy bien, señor Carrasco. Por otra parte, ¿qué ocurre cuando una lista tiene, como en este caso de Somos Perú, 5 casos improcedentes y vamos a suponer que el Jurado Nacional de Elecciones dice, perfecto, confirmo la improcedencia, se van? ¿Esa lista se queda sin 5 o puede reemplazar? Se queda sin 5. Se queda sin 5. ¿Puede haber casos en los cuales usted elimine la lista completa? Tiene que ser casos definitivamente graves de procedimiento de elección interna. De acuerdo. Entonces, lo más probable es que si se declara la improcedencia, se declara la improcedencia de casos particulares. La improcedencia definitiva. Claro. Ya, no se puede reemplazar, se quedan huecos esas listas. Así es, el tema de democracia interna, reitero, se ha rechazado por improcedencia, pero es importante señalar que es un criterio que ya existen precedentes en el propio Jurado Nacional de Elecciones con la conformación del jurado anterior a esta actual, que se han pronunciado en ese mismo sentido, que han confirmado que hay precedentes que señalan por el Jurado Nacional de Elecciones que elecciones directas realizadas fuera del plazo del calendario electoral determinan la improcedencia. Muy bien, entonces la jurisprudencia no ayuda a las apelaciones. Por lo menos la jurisprudencia del anterior colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto, no ayuda. Es puntual. Hoy vencí el plazo para subsanar las listas observadas a las 7 de la noche. Hasta esta hora, ¿cuántas han cumplido? Efectivamente, se ha cumplido con un 80% de las subsanaciones. Lo que sucede es lo siguiente, señor Castillo. Las últimas calificaciones nosotros las hemos realizado el día de ayer, el día viernes, el día viernes, y no se han podido notificar el mismo viernes por razones de la hora. Entonces, estas listas todavía tienen hasta el lunes. ¿Hasta mañana? Algunas. ¿A qué hora? Algunas. Mañana hasta la hora de atención 4 de la tarde. Ya, o sea, mañana hasta las 4 de la tarde vence definitivamente cualquier plazo. Así es. Muy bien, ¿de ahí qué sigue? ¿Cuánto demora usted en evaluar los descargos? 3 días. 3 días evaluamos. 3 días útiles. O sea, el día jueves usted ya tiene que tener solucionado el tema. Es cierto, sí, a más tardar. Y de ahí ellos quedan, si es que usted no les da la razón, aptos para ir al Jurado Nacional de Elecciones en apelación. Si es que no se les da la razón, y si es que se les da la razón, se admite la lista y se entra al periodo de tachas. ¿De tachas? ¿Por cuánto tiempo? 3 días también para formular tachas. O sea, sería hasta el siguiente martes. Así es, claro que sí. Muy bien. Ahora, señor Carrasco, usted pidió el miércoles pasado información a las Cortes de Justicia sobre los antecedentes de los candidatos. Y también solicitó información a más o menos 30 universidades sobre los estudios y grados de los postulantes. ¿Recibió usted la información? El día de hoy me han pasado a despacho justamente determinada información que me han enviado de antecedentes penales. Entonces, ya le hemos derivado a la fiscalización para contrastar y vamos a emitir un pronunciamiento sobre ese aspecto. ¿Hasta cuándo van a esperar para que se envíen la información? Lo que sucede es que el tema relacionado con impedimentos por sentencias, por ejemplo, por delitos dolosos, la norma dice impedimentos también por estar registrado como deudor alimentario moroso o registrado por falta de pago de la reparación civil, ¿correcto? Porque pudiera ser de que una persona estuvo sentenciada por delito doloso, ya de repente ya fue rehabilitada, pero no pagó la reparación civil, entonces ese también está impedido. Impedido de postular. Así es. Entonces esos aspectos pueden ser determinados inclusive en cualquier momento. ¿Quiénes son los que están definitivamente impedidos para poder postular? A ver, impedidos para poder postular, estamos hablando de sentencia con pena privativa por delito doloso. ¿Ya? Suspendida o efectiva. ¿Ya? Estamos hablando de que aún cuando hubieran sido rehabilitados, están impedidos los sentenciados, por ejemplo, por delitos de violación sexual, por ejemplo, por terrorismo. Estamos hablando de impedidos, por ejemplo, en el caso de personas que estén en el registro de deudores alimentarios.
Ya. Y estamos hablando de impedidos de personas que estén registrados en el registro de deudas de reparaciones civiles. Entonces, las personas que están en esa condición definitivamente no van a participar en el proceso electoral. Definitivamente, tenemos esa facultad de oficio inclusive para determinar la separación. ¿Sí? Y ahí sí no hay capacidad de apelación. No. Corrijo. Todo es susceptible de apelación, pero la norma es puntual. O sea, el jurado no podría admitir esa apelación. A lo que me refiero es que el jurado lo resolvería confirmando la observación suya. Así es. Muy bien. Entonces, no hay solución. ¿Amparo Humala puede postular? Se declaró ya la improcedencia expresamente. ¿Puede apelar? Caso. Sí, se puede apelar. El derecho de formular peticiones o de presentar escritos es el acceso a la jurisdicción abierto para todos, pero de ahí a que se emite una resolución en determinado sentido ya es otro tema. ¿Han detectado casos de publicidad estatal indebida? Sí, así es. ¿Cuántos casos? Hemos detectado algunos 6 casos donde el problema es que a veces la entidad pone o el alcalde puede poner de pronto el anuncio de su nombre. Entonces esos casos dan lugar a determinar de que es... Estamos hablando entonces de gobiernos locales. Sí, así es. ¿Habrá valla electoral del 5%? Bueno, este aspecto fue materia de solicitud al Jurado Nacional de Elecciones, donde pedimos una consulta como jurado electoral especial. ¿Hay duda de eso? ¿Por qué hay duda? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha indicado de que la consulta no la puede formular los jurados electorales especiales. Ha indicado de que el registro de organizaciones políticas es el llamado a hacer la consulta. ¿Pero por qué hay duda, señor Carrasco? Bueno, yo sin comprometer oficialmente como órgano al Jurado Electoral Especial, como toma de postura personal, para mí definitivamente no podría aplicarse la valla del 5%. Exacto. O sea, no se cancelaría a los que no pasen la valla. Es una apreciación personal, repito, no oficial. ¿En qué la basa? ¿Por qué? Porque la norma habla expresamente de elecciones generales. Y cuando estamos ante estas elecciones, estamos en elecciones extraordinarias congresales, no generales. O sea, para usted, si no pasa a la valla, deberían seguir con su inscripción. Desde mi particular punto de vista, ¿por qué? Porque las interpretaciones restrictivas o que restringen derechos no pueden aplicarse. Justamente la interpretación de carácter restrictivo no puede aplicarse para los casos donde la norma no lo señala. Entonces, si la norma dice elecciones generales, estaríamos aplicando extensivamente a también elecciones extraordinarias. Entonces estamos haciendo una aplicación extensiva y por principio general del derecho, las aplicaciones extensivas o por analogía no pueden aplicarse para restringir derechos. Muy bien. ¿Quién tiene que definir esto entonces? El Jurado Nacional de Elecciones, me dice usted, a pedido de... El registro de organizaciones políticas puede declarar de oficio, pronunciarse de oficio, si es que ellos consideran que debe de cancelarse la inscripción del partido, pero en todo caso esto pues es una situación que el Jurado Nacional de Elecciones lo definirá llegado el momento al culminar las elecciones. ¿Al culminar? Al culminar, salvo que se le formule una consulta. ¿Por qué no pueden haber reglas claras antes de culminar? O sea, eso puede prestarse a 1000 interpretaciones y a 1000 dudas y sospechas. O sea, después si no pasan determinados partidos dirán que se está queriendo apoyar a los partidos que no pasaron. Si es que deciden que no hay valla. El jurado electoral bajo mi presidencia justamente era de la apreciación de que debía de formular... Se formuló esta consulta con la finalidad de que existan reglas más claras para coadyuvar a la información al electorado. Para eso se formuló la consulta, pero el Jurado Nacional de Elecciones ha considerado, y respeto la decisión, de que no es el órgano competente de mi jurado para formular la consulta. Controvertido eso de que la decisión sea después de las elecciones. Controvertido, es como si usted dijera que hay o no hay penal después del partido. Salvo el caso que el registro de organizaciones políticas formule la consulta ya. Sería bueno que lo haga. Muy bien. Señor Carrasco, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias.